¿No? Sí. Bienvenidos al Nacional Libertario. Hoy nos acompaña Kevin Valenzuela, de Evangélicos por el Rechazo, que es coordinador también en La Pintana de Unidos por la Fe, que es un partido político en formación. Y vamos a conversar sobre las razones por las cuales él y su formación están oponiéndose, y muchos otros evangélicos, por lo demás también en Chile, se están oponiendo a esta nueva constitución que supuestamente ha de emanar del proceso constituyente. Kevin, bienvenido al Nacional Libertario, muchas gracias por acompañarnos. Johannes, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿cuáles son los puntos que encuentran ustedes más delicados desde el punto de vista de los intereses de la Iglesia, de los intereses de los fieles, de los intereses de la libertad religiosa? Mira, la verdad es que son muchos los peligros, los riesgos a los cuales nos enfrentamos como Iglesia evangélica con respecto a todo este tema del proceso constituyente. La verdad que para poder aterrizar el debate, para poder tener datos más aterrizados, más sólidos, yo hice un análisis con respecto al proyecto de reforma de Michelle Bachelet, enviado 5 días antes de terminar su mandato. Es el de las diapositivas que me mandaste, ¿no? Por supuesto. Ahí se ve... Vamos a compartir entonces eso con nuestros auditores, que es un trabajo de diapositivas que tenemos aquí, un momento, para que tengan la posibilidad de acompañarnos. Y tú me vas diciendo cuando tengo que seguir a la siguiente página, ¿te parece? Sí, por supuesto. Mira, para los efectos de esta presentación, para que pueda ser bien dinámico y la gente lo pueda entender, vamos a hacer un paralelo primero mencionando el artículo que tiene nuestra actual Constitución, la que quieren eliminar, y la modificación hecha en la reforma constitucional, en el proyecto de reforma constitucional enviado por Michelle Bachelet. Bien, entonces, adelante, Tica. Ok, estamos aquí en el artículo 1, inciso 2. Sí. Mira, ¿No? Tica, adelante, para que Okay, salga... De acuerdo. Sí. Ok. Se ve, lo ves tú también lo que yo estoy compartiendo, ¿no? Sí, mira, dice, claro, solamente sale el título, actual Constitución. Falta que salga el artículo y la cita del artículo. Ahora, ¿no lo ves? Ver, no, acá no sé. Pero si no... Es que estoy saltando, ya. No me está compartiendo lo que estaba haciendo yo. De acuerdo, estamos entonces ahí. Ahí apareció, bien. A ver, si aquí nosotros, por ejemplo, bueno, ahí nos adelantamos un poquito, pero el artículo 1, inciso 2, señala de nuestra actual Constitución que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y bueno, nos dice que mucho se ha argumentado al respecto diciendo que nuestra Constitución no establece el concepto de familia, lo cual es cierto. Pero esto se ha utilizado para decir que, por lo tanto, se puede referir a cualquier tipo de familia. Pero aquí, si nosotros hacemos una interpretación exegética del texto, nos está diciendo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que sin familia simplemente no hay sociedad. Por lo tanto, lo está enraizando y le está dando una importancia suprema que nos permite discriminar entre los tipos de familia, ¿ya? Por lo tanto, entendemos que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad porque la familia está compuesta por individuos. Y la única forma de que tengamos individuos que surjan a la existencia de estos individuos es a través de una relación heterosexual, es decir, entre un hombre y una mujer. Entonces aterrizamos el debate y lo aterrizamos a la importancia que le está dando el texto constitucional. Por esta razón, les está diciendo que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, porque sin esta familia, que es la que produce nuevos individuos, que es la relación entre un hombre y una mujer, y que es la que nosotros como cristianos defendemos, es la que se está estableciendo en nuestra Constitución, y esto a través de una interpretación exegética del texto. Ahora. Okay. La crítica que te harían sería, por ejemplo, de que esa definición de familia
no estaría en peligro si se amplía la definición de familia. ¿Cuál es el problema que aparece ahí? Claro, mira, ahora, por ejemplo, lo que hace, lo que aparece en este proyecto de reforma de Michelle Bachelet, bueno, nosotros sabemos cuál es la ideología de esta persona, ¿ya? Feminista y progresista. Mira lo que hace Michelle Bachelet. Por ejemplo, en el artículo 1, inciso 5, mantiene la familia. Y ahora observa las palabras y esta pequeña frase que sale en amarillo, está resaltado en amarillo, que dice en sus diversas modalidades. Suena bastante bonito, bastante inclusivo, y señala que la familia en sus diversas modalidades es el núcleo fundamental de la sociedad. Aquí ya nos metimos con el tema de la diversidad, ¿ya? Que está totalmente en boga con el tema del progresismo. Pero no define las diversas modalidades, no le pone un límite, no las describe. Exacto, no las describe. Entonces, esto nos está abriendo un reconocimiento a nivel constitucional de toda esa posible diversidad de familias. ¿Ya? Y ahí entra todo lo que sería este tipo de familias homoparentales y todo lo que dice relación con esa diversidad. Pero también una poligámica. Por supuesto. Una familia poligámica musulmana, o si uno cree de que un club de fútbol es una familia, también un club de fútbol podría integrarse en esa idea. Por supuesto, o sea, deja la puerta abierta a una cuestión totalmente general, por decirlo así. O sea, cualquier cosa podría entrar en ese concepto de familia en sus diversas modalidades. Ok, y cuando tú tienes protección a todas las modalidades, o cuando todo es familia, entonces, ¿qué cosa es familia? Claro, ahí viene el punto. Y entonces, ¿de qué te sirve la protección para algo que no puedes definir? Esas son el tema que uno queda preguntándose por qué razón lo hacen de esta forma. Ahora, el punto es que aquí ya vemos que se está introduciendo una ideología en una norma constitucional, ¿ya? Que le está abriendo la puerta y lo está ampliando mucho más de lo que hace el texto constitucional. Ahora, cuando se le abre a nivel constitucional la puerta a esta diversidad de familia, entonces eso conlleva una serie de derechos que se pueden dar a través de este reconocimiento en cuanto a la familia en la norma constitucional, ¿ya? Como es, por ejemplo, la adopción homoparental, el matrimonio homosexual, etc. O sea, abriéndole la puerta constitucionalmente, ya queda abierta la puerta para el resto de leyes de menor jerarquía. Pero, ok, derecho a herencia, claro. Obligaciones en el sentido de pago de alimentos, todo ese tipo de cosas entran entonces a jugar un rol. Ahora, todo lo que es nuestra legislación de familia se tiene que adaptar a la idea de que no existe familia. En la práctica, nuestra legislación de familia se expandiría de manera ilimitada también a actores que posiblemente no sean considerados como tales. No hay que olvidar de que la izquierda considera de que incluso pueblos enteros pueden ser considerados familia, sí. O sea, en el sentido de una ciudad. Y eso lo que va haciendo es quitándole naturalmente cada vez más poder a lo que es la familia nuclear, que es la familia de papá y mamá y su hijo. O sea, más allá de lo que tú tienes con el tema de si los padres homoparentales tienen hijos y si eso se reconoce o no. Lo que sucede es que cuando tú expandes tanto el ámbito de lo que es familia, diluyes los derechos de la familia originaria. Por supuesto. ¿No? Así es. Eso es precisamente lo que se está abriendo. O sea, a un relativismo tremendo en cuanto al concepto de la familia nuclear. O sea, disolución de la misma. Disolución. Y en base, bueno, hay muchas modificaciones que hace Michelle Bachelet, pero esto lo planteamos o lo dividí en tres aspectos. Uno que es la familia, segundo que es la iglesia y tercero que es la vida. Son aspectos bastante importantes para nosotros como cristianos evangélicos. Ahora, avanzando, por ejemplo, el artículo 5 de nuestra actual Constitución señala que la soberanía reside esencialmente en la nación. Eso es lo que dice nuestra actual Constitución. Ahora, si tú avanzas, vamos a ver lo que establece la reforma de Michelle Bachelet. Inciso 2 de nuestra Constitución. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos garantizados por la Constitución,
como los tratados internacionales ratificados por Chile. Así como por los tratados ratificados por Chile. Avancemos con la modificación de Bachelet. Si lo tienes ahí. Ok, aquí estamos. ¿Sí? ¿Te parece? La soberanía. La soberanía Bien. reside en la nación y en sus diversos pueblos indígenas. Dije, Lo cual nuevamente. a ver, tengo que recordarle a nuestros auditores lo que es la definición de soberanía, ¿ok? Soberanía, según el politólogo del siglo XVII, Jean Baudin, es la facultad de tomar la última decisión en materias de Estado. Entonces, cuando nuestra Constitución dice que la facultad de tomar la última decisión en materias de Estado reside en la nación, está diciendo de que es facultad del pueblo de Chile. Así es. Ahora, cuando integra los tratados internacionales ratificados por Chile, está integrando también la soberanía de otros países o está integrando legislación internacional que no necesariamente ha sido ratificada por Chile, o sea, por el pueblo de Chile, porque el proceso de tratados internacionales es otro. Y mira, este punto me parece interesante, artículo 4, la soberanía reside en la nación y en sus diversos pueblos indígenas, porque son dos cosas distintas entonces, si la nación chilena son todos los pueblos que viven dentro de Chile, ¿o no? Exacto. ¿Por qué se necesita entonces la definición de pueblos indígenas? Por una cuestión totalmente ideológica. Mira, aquí en este artículo no tan solamente introduce nuevamente con el tema de la diversidad, apelando a los pueblos indígenas, sino que también hace una afirmación tremenda que afecta directamente a nuestra soberanía. No sé si puedas darle clic para avanzar. ¿Seguro? Y para poder leerlo. Dice, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, los órganos del Estado, mira, deberán conciliar estos derechos con los establecidos en esta Constitución. Esto afecta, como bien decías tú, directamente nuestra soberanía. O sea, ya nosotros no nos autogobernamos, sino que tenemos que sujetarnos a un organismo internacional y tenemos que conciliar nuestras normas con la de estos organismos internacionales. Y nosotros sabemos que estos organismos internacionales son los mayores promotores del aborto, la ideología de género y todas esas ideologías que van totalmente en contra de los principios y valores cristianos. Y se los pone al mismo nivel, ¿eh? La nación chilena está al mismo nivel que los pueblos indígenas y está al mismo nivel que las organizaciones internacionales. Eso significa que el pueblo chileno, de tener 100% de soberanía, pasa a tener 30% de soberanía. Ah, claro. De un punto de vista matemático. O sea, si perdemos 2/3, dejamos de ser soberanos, pasamos a ser una minoría en lo que respecta a la decisión de lo que pasa en nuestro país, en nuestro propio país. Por supuesto, y esto es un peligro tremendo, ya que, bueno, hemos visto y hemos sido testigos cómo estos organismos internacionales cada vez están creciendo más e incidiendo en nuestra soberanía y en nuestra legislación. Es una cuestión tremenda y que nos debería preocupar muchísimo. Ok. Bueno, ahí ya tenemos un punto que ya debería bastar para decir no a todo. Alarmante, por supuesto, claro. Sigamos. Porque esto es perder nuestra independencia. Ok, sigamos con el proyecto de reforma. Artículo 19, la actual Constitución. Bien, mira, déjalo ahí, espera un poquito. Ok. Actual Constitución. El artículo 19 es uno de los artículos más conocidos, más famosos, más importantes de nuestra Constitución. La Constitución asegura a todas las personas, número 1, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Inciso 2, la ley protege la vida del que está por nacer. Eso es lo que dice nuestra actual Constitución. O sea, hay una protección en nuestra actual Constitución sobre la vida del que está por nacer. Ahora, en la reforma de Bachelet se mantiene en el número 1 el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. Pero luego, lo que hace es eliminar el inciso 2. ¿Y qué es lo que dice el inciso 2? Se elimina esta norma que dice que la ley protege la vida del que está por nacer. O sea, con lo que se abre la puerta al aborto libre. Por supuesto, se abre la puerta de par en par para el aborto libre, seguro y gratuito, como están exigiendo muchos grupos feministas a lo largo de todo el mundo. Nosotros, o sea, no es una cuestión oculta la ideología de Michelle Bachelet con respecto al tema del feminismo, del aborto y de estos mal llamados derechos de la mujer.
Claro. Entonces, claro, se elimina la única protección normativa que nos va quedando para defender la vida del no nacido. Y esto abre la puerta de par en par para el aborto libre en nuestro país. Y eso eso naturalmente está en contra de los principios cristianos. Por supuesto, absolutamente, está totalmente en contra. Es decir, la Biblia nos dice que Dios aborrece las manos derramadoras de sangre inocente. Y estos versículos, para un creyente en la Biblia, la Biblia es una ley. Es una ley moral, es una ley espiritual para cada uno de nosotros. Por lo tanto, cuando vemos que a nivel normativo, a nivel constitucional, se nos están coartando y se nos están atacando en estos principios y valores que nosotros defendemos, entonces ya es una cuestión alarmante, sumamente alarmante. Y con estos argumentos, con estos... pero no solamente para los evangélicos, por supuesto. Los católicos tienen la misma premisa, y por otro lado, siempre existe también desde el punto de vista libertario, aquí una crítica que poca gente entiende, pero que yo la voy a formular, que es la siguiente: si nosotros le damos derecho al Estado a decidir desde cuándo somos personas sujeto a derecho, le damos derecho al Estado a decidir hasta cuándo somos personas. Por supuesto. Eso significa que si tú permites la muerte del que está por nacer, después no vas a poder impedir la muerte del que está, por ejemplo, por morir, y pueden forzarte a una eutanasia. Esa es la consecuencia. O puedan forzar una eugenesia. Así es. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno le da derechos al Estado, porque el Estado siempre va a expandir su abuso de los derechos que le dan al Estado hasta el límite. Y cuando uno le abre ciertas puertas al Estado, esas puertas después cerrarlas es muy, muy difícil. Es muy difícil. Entonces aquí vemos cómo se está avanzando en que el Estado cada vez vaya tomando más protagonismo en cuanto a nuestros derechos, incluso metiéndose con cuestiones que son ya, para los cristianos particularmente, este tema es una cuestión trascendente, porque la dignidad de la persona trasciende el derecho positivo, trasciende lo escrito, es una cuestión otorgada por Dios, la creación es una cuestión intrínseca en cada uno de nosotros. Por lo tanto, si un papel, o si se establece en un papel cuándo se es persona, como dices tú, esa cuestión no tiene ni pie ni cabeza. No hay que olvidar una cosa, porque mucha gente dice, sí, es que esto es puro religioso. Sí, pero damas y caballeros, no existe ninguna razón por la cual nosotros deberíamos creer que los derechos humanos son un derecho respetable si no creemos que los derechos humanos son anteriores al Estado y a la colectividad o a una mayoría democrática. Por supuesto. Eso significa que los derechos humanos nacen en el occidente cristiano, y nacen en el occidente cristiano sobre la premisa de que el ser humano, siendo creación de Dios, no puede arrogarse a sí mismo el derecho a quitarle a otro ser humano los derechos que les ha entregado Dios. Así es. Y ese es el principio liberal por excelencia. Y cuando le quitan ese elemento, o cuando hay gente en nuestras filas que desprecia al cristianismo, lo que están haciendo es despreciar el origen moral del libertarismo y del liberalismo. Así es. No sé si me permite citar tengo una cita aquí de Jaime Guzmán Errázuriz. Ok, adelante. Mira, dice algo bastante interesante. Esta cita yo la saqué cuando estuve estudiando los estudios para una nueva constitución de la Comisión Obtusa. Y me pareció bastante interesante lo que dice. Dice: toda la doctrina sobre el Estado, la soberanía, la democracia, el gobierno y los derechos individuales y sociales descansa en una concepción cristiana del hombre, en el reconocimiento de que el hombre encierra valores espirituales que están más allá del ordenamiento positivo, lo cual confirma lo que estamos hablando. Y por eso, la gente cree que las iglesias las están quemando porque que están contra el aborto. No, a las iglesias las están quemando porque representan todos los principios que rechaza la izquierda radical. ¿Cuál es la protección de los derechos humanos? ¿Cuál es la protección del individuo respecto del Estado? ¿Cuál es el reconocimiento de que el ser humano tiene una dignidad más allá de la que le otorga el colectivo y el poder?
Así es. Y por eso atacan a las iglesias, porque las iglesias son la representación en piedra o en madera de esa idea. Ahora, de que muchos cristianos hoy en día ya no lo sepan es una tragedia. Pero ese es el fundamento de nuestro mundo libre. Así es. Y por eso las democracias han crecido en países cristianos, la libertad ha crecido en países cristianos, y no en países musulmanes o en países budistas. Es una cuestión tremenda lo que está abordando, porque, por ejemplo, aquí entramos en serias contradicciones y paradojas con los relativistas morales. O sea, claro, tú ya te encuentras con una persona que dice, no, la moralidad es una cuestión que va evolucionando de acuerdo a la sociedad y la cultura. Pero si nosotros, por ejemplo, tomamos esta premisa de que la moralidad en realidad es una cuestión subjetiva, relativa y que va cambiando de acuerdo a la sociedad y la cultura, entonces, por ejemplo, este lado de Occidente, como bien decías tú, nuestra cuna es una cuna judeo-cristiana. La moralidad que hemos recibido proviene del cristianismo, judeo-cristianismo. Ese es el legado que nos dejaba en Occidente. Sin embargo, cuando nosotros vamos a los países islámicos, ahí vemos que, por ejemplo, a las mujeres se les trata como verdadero objeto, tiene que andar siempre detrás del varón, son polígamos. Son propiedad, las mujeres se compran y se venden. Por supuesto, y es una cuestión tremenda lo que pasa en esos países. Entonces, yo estaba leyendo unas noticias al respecto de lo que ocurre en estos países, y por ejemplo, ellos tienen un orden jerárquico. Tienen un orden jerárquico y aquellos que tienen más poder económico pueden casarse con más mujeres, porque pueden sostener. Pero no tan solamente pueden casarse con más mujeres, sino que personas o jeques de unos 50, 60 años pueden casarse con niñitas de 10, 9 años, una cuestión tremenda. Eso para nosotros en Occidente lo consideramos como pedofilia. Bueno, es una cuestión tremendamente inmoral. Y saliendo de ese punto, se retiró Occidente de África, del África islámica, y hoy en día hay de nuevo trata de esclavos. ¿Por qué? Nosotros liquidamos la esclavitud en Occidente sobre la base de la idea de que todos los seres humanos son iguales ante Dios, reciben derechos de Dios. Y si los seres humanos son creación de Dios, entonces un ser humano no tiene derecho a ser propiedad, o sea, a ser propietario de otro. Por supuesto. Y esa es la premisa moral que llevó entonces a Inglaterra a bloquear, a eliminar el negocio de la esclavitud en África. En Estados Unidos llevó incluso una guerra civil con cientos de miles de muertos. Porque se decidió eso. Se decidió que al final, desde un punto de vista de la moral cristiana, que es el fundamento de nuestro sistema político liberal, que reconoce derechos individuales y derechos humanos, que era impresentable, era inaceptable el derecho de propiedad sobre un ser humano. Y cuando la gente pone en duda toda esta base moral de nuestro sistema, lo que hacen es poner en duda todos los avances civilizatorios que hemos tenido. Eso va desde el derecho a la vida, que está peleándose aquí, hasta el derecho a no ser esclavo. Por supuesto. Ahora, la influencia cristiana en Occidente es una cuestión tremenda, nos ha llenado de beneficios. Por eso que cuando yo escucho, por ejemplo, a una feminista, cuando escucho a algún tipo progresista que dice que basurea el cristianismo, que basurea la moralidad cristiana, que basurea los valores, los principios, que basurea la Biblia, yo me pregunto qué haría esa persona, por ejemplo, en un país islámico. Si tendría la libertad de basurear, si tendría tan siquiera la libertad de hablar en contra de esa religión. O sea, ¿Tú sabías que en Arabia Saudita el año pasado ejecutaron a 7 brujas? Imagínate, la persecución que hay en esos países. A brujas. En el mundo islámico todavía se ejecuta a brujas. Pero volvamos al tema que nos motiva, que es el tema del cambio constitucional que tenemos en Chile, si no podemos hablar mucho tiempo. Sí, por supuesto. Entonces, estamos con el cambio, entonces la vida, protege la vida del que está por nacer. Sigamos al siguiente, ¿te parece? Claro, aborto, sí, por supuesto. Libre, seguro y gratuito. Bien, ya, aquí seguimos en el artículo 19. No tan solamente Michelle Bachelet hace modificaciones, sino que aquí nos encontramos con 2 numerales completos que agregan. Estos son completamente agregados, ni siquiera son modificados, los agrega, ¿ya? Se agregan 2 nuevos numerales sobre ideología de género. Observa lo siguiente. Numeral 2, el derecho a la personalidad.
Cada persona tiene el derecho a desarrollar libremente su personalidad, con el solo límite del respeto al ordenamiento jurídico y a la dignidad y derechos de todas las otras personas. Número 3. El derecho de los niños, niñas y adolescentes al respeto de su integridad y desarrollo moral, físico, psíquico y sexual. Igualmente tienen derecho a ser tratados de acuerdo a su grado de madurez y autonomía progresiva en los asuntos que le afecten. Estos dos numerales se agregan completamente en este proyecto de reforma de Michelle Bachelet. Y ya tenemos el nombre, el derecho a personalidad. Bueno, hay que recordarle a nuestros auditores de que si se va a hacer alguna constitución nueva, no va a ser una constitución liberal tipo de Estados Unidos. No. Va a ser una constitución como la que ya tienen guardada en el Congreso. Sí, entonces, lo que nosotros estamos trabajando ahora es probablemente aquello que se nos viene encima. Por supuesto. Solo en materia de familia, no estamos hablando de derecho a propiedad y del resto de las cosas. No, sí, eso solamente es un análisis muy reducido en base a estas tres temáticas, que es familia, iglesia y la vida. Y estamos viendo cómo solamente en estos pequeños artículos ya tenemos modificaciones que son salvajes, que tienen implicancias tremendas para nosotros, para los ciudadanos. Entonces, por ejemplo, hoy día tenemos estos modernos psicólogos que dicen que tenemos que dejar a nuestros niños que se desarrollen libremente. Nosotros, como por ejemplo, en base a los valores y principios bíblicos, la Biblia nos enseña que nosotros los padres estamos para corregir a nuestros hijos. O sea que si su pequeño tesorito quiere pescar un serrucho y quiere cortar, no sé, quiere cortar la pata de una mesa, uno como padre no le va a pasar un serrucho. No, porque uno tiene que corregirlo. Entonces aquí se está consagrando el derecho a la personalidad. En concreto, ¿cuáles implicancias puede tener esto? A ver, hoy día se le está diciendo a los niños que puede ser niña, ¿ya? A las niñas que pueden ser niños. Entonces, estas personas están generando una confusión en los niños. Y si estos niños, por ejemplo, ellos ven que quizás tienen cierta inclinación en base a esta confusión que ellos mismos le metieron, entonces usted como padre no va a poder corregir a su hijo diciéndole que no, tú eres un niño, tú no eres una niña. ¿Por qué? Porque usted estaría transgrediendo este derecho a la personalidad. Entonces es una cuestión que empieza a afectar tremendamente. El derecho de los niños y niñas y adolescentes al respeto de su integridad y desarrollo moral, físico, eso suena bastante bonito, psíquico y sexual. Igualmente tienen derecho a ser tratados de acuerdo a su grado de madurez y autonomía progresiva en los asuntos que la afecten. Esto, en concreto, está afectando directamente la patria potestad que tenemos los padres sobre nuestros hijos. O sea, cada vez más se va coartando el principio de que tú haces lo que yo digo mientras vivas bajo mi techo, por supuesto, desaparece. O sea, le quitan la autoridad a los padres para decidir lo que pasa bajo su propio techo. Eso es tremendo. Y es inaceptable. Y judicializan, o sea, transforman en un elemento judicial la relación entre padres e hijos, porque los hijos pueden entonces, apoyados por abogados puestos por el Estado, yo conozco el proyecto de ley, apoyados por abogados puestos por el Estado, pueden entonces demandar a sus padres. Por ejemplo, si el papá le dijo usted no va a salir hasta la 1 de la mañana, pueden demandar y tienen que ir ante el tribunal de familia. Los padres no reciben abogado puesto por el Estado, tienen que pagar su propio abogado. Así es. Entonces hay que tener claro de que en este tema de la Constitución, en primer lugar, señora y señora, a usted no le van a mejorar las jubilaciones con el tema de la Constitución, pero probablemente le empeoren la capacidad que tiene usted de decirle a sus hijos qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. Por supuesto. Y resulta bastante complejo observar que la gente por regla general se deja llevar por lo que escuchan en televisión, por lo que escucha el vecino. Nosotros sabemos que los medios de comunicación están tremendamente hegemonizados. O sea, están todos metiéndole en la cabeza a la gente que para solucionar todos nuestros problemas necesitamos una constitución, que por arte de magia va a hacer que todo esto sea un jardín de rosas y vaya todo excelentemente, pero eso no es así. Eso no es así. Hay un nivel de inocencia bastante especial, ¿no? Porque la gente, volviendo a un dado que estoy conversando con una persona que tiene
una relación muy cercana con la iglesia. La gente realmente cree que el Estado es como Dios. Si Dios dice, hágase la luz, entonces se hace la luz. Pero si el Estado dice, hágase la luz, normalmente se corta la luz. ¿Ya? Esa es la diferencia entre Dios y el Estado. Dios crea, el Estado arruina. Lo que tocan los políticos normalmente, como decía el gran Fernando Villegas, lo que tocan los políticos lo transforman en caca. Fernando Villegas tiene razón en esas dos cosas. En eso y en que las propiedades Hayes son las mejores propiedades de Chile. El mejor corredor de propiedades de Chile. Pero no pueden venir a vendernos este cuento. Porque si no, la pregunta que uno se hace es la siguiente: ¿por qué no hacemos una ley que diga que todo el mundo va a ser millonario y feliz? Claro, sí, el papel aguanta cualquier cosa. Cualquier cosa. Lo que pasa es que cuando sacas la Constitución antigua, lo que le estás quitando, porque la Constitución es un límite al poder de los políticos, lo que tú estás eliminando son los límites al poder de los políticos. Así es. No estás mejorando las AFP, le estás sacando la rienda a los políticos. A políticos corruptos, a políticos delincuentes, a políticos cobardes, a políticos terroristas. A ellos les estás quitando las riendas y le estás dando control sobre tus hijos, sobre tu familia, cada vez se están coartando más las libertades. Y eso es lo que la gente al parecer no está entendiendo. A ver, hoy día, por ejemplo, se habla bastante de la solidaridad, que necesitamos que el Estado sea más solidario, etc. Pero, por ejemplo, bíblicamente la solidaridad es una virtud que tienen las personas, ¿ya? Que en base al amor, algo voluntario, por supuesto. Pero ¿qué es lo que quieren hacer estas personas? Quieren desarraigar esta virtud de la persona, ¿ya? Y quieren depositarla en el Estado, en un ente abstracto llamado Estado, ¿ya? Porque, claro, hoy día se habla de la solidaridad y ¿quién no va a querer ser solidario con el dinero ajeno? Eso es lo que pasa. ¿Quieren ser solidarios? No voy a repetir en este programa la cita de Milei, pero todo el mundo sabe a qué cita me refiero, de que todos somos tanto con el tanto ajeno. Así es. ¿No? Entonces, y la solidaridad a punta de pistola no vale nada, no es una virtud. No, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dejarse asaltar por el Estado. No, aparte que esto se transforma de una virtud a una cuestión totalmente inmoral si es que depositamos la solidaridad en este ente abstracto llamado Estado. ¿Por qué? Porque promueve, hay una pérdida de energías humanas y promueve el parasitismo. Entonces... Y pierde el elemento, cuando tú pierdes el elemento de voluntad, entonces tu solidaridad ya no vale nada. Porque tú no tienes que superarte a ti mismo y entregar algo de lo tuyo libremente, porque ese es el acto de generosidad, el acto de desprendimiento, de simplemente decir, ¿sabes qué más? Yo renuncio a esto y te lo doy a ti. Ese acto se hace imposible porque viene el Estado con una pistola y dice, ¿sabes qué más? Yo te obligo. ¿Qué valor tiene algo que uno entrega bajo amenaza? Es una cuestión totalmente inmoral. Evidente. Inmoral. Ahora, si seguimos, por ejemplo, a ver, no sé si puede avanzar. ¿Sí? Ahí en la diapositiva. Ya. Dale. Constitución. Bien. Seguimos en el artículo 19, numeral 2. Nuestra actual Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley. Inciso 2. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Pero ahora fíjese en esta modificación que se hace en el proyecto de reforma de Bachelet. Inciso 2. Dice, ninguna persona, autoridad o grupo, ni la ley podrán establecer diferencias arbitrarias. Por favor, quiero que preste atención. Nuestra actual Constitución dice que ni la ley ni autoridad. O sea, estamos hablando de que... Del Estado, por supuesto. Ya. Ni la ley ni la autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Sin embargo, ahora este concepto se abre completamente porque dice, ninguna persona, entonces no tan solamente la ley ni el Estado, sino que también nos afecta a nosotros como personas. Autoridad o grupo, ni la ley podrán establecer diferencias arbitrarias. Ahora mira lo que dice, y añade,
Nadie puede ser discriminado negativamente a causa de su raza, color, sexo, y observa esta pequeña palabrita, género. Idioma, religión, opinión o creencias públicas, discapacidad, posición económica o social, nacimiento o cualquier otra condición. Esta cuestión a nosotros nos... Date cuenta lo que eso significa, porque en primer lugar, yo no puedo discriminar, porque cuando yo discrimino, por ejemplo, con qué pareja, qué persona yo quiero y quién no, es una discriminación absolutamente arbitraria. Yo la hago porque me gusta lo uno o no me gusta lo otro. Por supuesto. ¿No? Con este artículo sería ilegal de parte de mi persona discriminar a otra porque no me gusta, porque eso es arbitrario. Así es, y esto es precisamente porque nuestra actual Constitución deja el límite de esta discriminación a la ley y al Estado, pero acá abre la puerta para los ciudadanos comunes y corrientes que somos nosotros. Entonces, precisamente... Lo cual es legal. Ahora, yo no podría, por ejemplo, si soy empleador, no podría negarle a una persona ciega el trabajo de chofer en un camión. Ya, imagínate. ¿Por qué? Porque, bueno, discapacidad. Me dice, nadie puede ser discriminado negativamente a causa. Bueno, dicen que es arbitrario. No es arbitrario la discriminación que acabo de describir. Pero sí sería, por ejemplo, arbitrario el decir de que yo no quiero tener una relación amorosa con una persona del mismo sexo. Por supuesto. Mira, esto me trae a memoria. Estuve leyendo un libro que se llama Tolerancia e Intolerancia de un autor que se llama Josh McDowell. Y él, por ejemplo, es de Estados Unidos y aborda una serie de ejemplos al respecto. Y él, por ejemplo, mencionaba donde, evidentemente, antes del gobierno de Donald Trump, ¿ya? El tema de la ideología de género estaba bastante fuerte y la persecución a todos aquellos que se opusieran. Por ejemplo, un caso en concreto sería que una pareja homosexual quisiera casarse y le pidiera a un pastor evangélico que los casara. Bueno, por una cuestión de principio, de convicciones personales, de su conciencia, de lo más íntimo, un pastor evangélico evidentemente no va a ser por una cuestión de creencia y de principios. Pero ahí estaría haciendo una discriminación arbitraria en base a el sexo o género de estas personas. Y en consecuencia, este pastor se vio involucrado en serios problemas legales. Y esto es lo que hoy día se está manifestando en este proyecto de reforma constitucional. Entonces es una cuestión tremenda. Lo mismo pasa... La Constitución pasa de restringir los derechos del Estado respecto de las personas a restringir los derechos de las personas. Así es una cuestión tremenda lo que está pasando. ¿No? O sea, hay que tener eso muy presente, porque aquellos que andan hablando, aquellos que más hablan de la libertad en la izquierda normalmente son aquellos que menos... Dense cuenta, los pergaminos políticos que tienen sus formaciones políticas a lo largo de la historia. Aquellos que más hablan de libertad en la izquierda son los que normalmente menos pergaminos libertarios pueden mostrar. O normalmente tienen estados totalitarios. Y ellos son los que quieren hacer ahora una nueva constitución para usted, señora y señor. Que le venga a decir a usted cómo va a vivir bajo su techo con su familia. Que le diga a usted con quién va a poder tener relaciones amorosas. O sea, que no le niegue prácticamente, esta cuestión va a ser casi como el mundo feliz de Huxley. Que le niegue a usted, yo permanentemente tomo decisiones arbitrarias. Hay una persona que me simpatiza y bueno, y es mi amigo, y el que no me simpatiza no es mi amigo. Si una persona es de izquierda, no lo voy a contratar en mi empresa. ¿Por qué no quiero? Por supuesto, y estamos, y tenemos toda el derecho. A ver, disculpe, te voy a mejorar la declaración anterior. De izquierda radical, una persona de izquierda normal sí la contrato en mi empresa, pero los izquierdistas radicales me tienen muy hinchado. Sí, bueno. No, la cuestión es tremenda lo que se está haciendo. Se están coartando cada vez más las libertades de las personas. Y precisamente esto se lo venden al adverso, le dicen que no, que una nueva constitución va a ser más beneficiosa para nosotros, y en lo absoluto eso no es así. O sea, aquí estamos analizando un documento objetivo que fue presentado, las ideas ya están planteadas, fue presentado, fue estudiado. Claro. Entonces, detrás de todo esto hay ideologías, hay toda un interés político detrás de todo esto.
Entonces la gente en las casas piensa que no, una nueva constitución es algo para que nos va a solucionar la vida, no. El tema de una nueva constitución no nació ahora, es una cuestión que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora es el momento de los momentos, es la oportunidad de la oportunidad de estos grupos ideológicos para meter toda su ideología en la Carta Magna de nuestro país. Y toda su ideología significa que nosotros perdemos nuestros derechos. Absolutamente. Eso es lo que pasa. La gran mayoría de la gente no quiere entender de que aquí ni siquiera se está jugando solamente el derecho de propiedad, que las aguas y que la AFP, no, aquí se está jugando todo. Se está jugando el derecho a la existencia de las iglesias, se está a la fe, a la libertad individual, a la libertad de asociación, a la libertad de trabajo, a la libertad de contratación, a la libertad de movimiento. Y aquí se ataca todo lo que hace a Chile un país relativamente libre, está bajo ataque con estos proyectos que presenta esta gente. Y de hecho, estas personas, bueno, se valen de problemas sociales. Evidentemente, el sistema no es perfecto, pero sí es perfectible y funciona. El punto es que ellos toman estos problemas y los agrandan y dicen que no, que está todo mal, que hay que cambiar todo y que hay que empezar de cero y una serie de retórica para convencer a la gente de que realmente es absolutamente necesario un cambio constitucional, pero esto no es así. Bueno, no es así. Y aprovechan la ignorancia de la gente, porque la mayoría de la gente está preocupada de llenar la olla, de pagar sus cuentas, de hacer su pega, y son muy pocos los que realmente se dedican al tema político. Entonces la gente que está viendo este programa tiene que hacernos el favor, recoger estos argumentos, recoger estos videos, compartirlos, conversar con la gente que tiene cercana, explicarle, porque si se quedan en lo que les dice la televisión, vamos a despertar un día y va a ser una cosa muy desagradable. No, va a ser tremendo. Aquí lo que está en juego es el futuro de nuestro país. Son nuestras libertades, son nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros principios. ¿Qué país le vamos a dejar a nuestros hijos? O sea, Chile está al borde del abismo. Así de crítico es el tema. Y espero que la gente le tome el peso a esta situación. No es una cuestión de balde, no es una cuestión superficial, es una cuestión que va a afectar el futuro de nuestro país. Ahora, no sé si tú, Johannes, de más que has escuchado que el caballito de batalla, el argumento por excelencia, que tiene un componente emocional bastante fuerte, es que se dice, no podemos tener una constitución heredada de la dictadura. Eso es lo que se dice. O sea, cuando la gente escucha esta palabrita dictadura, automáticamente genera una carga psicológica negativa que hace prácticamente inmoral que una persona rechace una nueva constitución. Entonces, aquí se juega bastante con la retórica y se juega bastante con las emociones, porque por ahí se meten a patita pelada, por decirlo así, y la gente entonces se traga toda esta retórica barata por parte de estos grupos para convencerlos de que es absolutamente necesaria cambiar la Constitución. Ahora, por ejemplo, permíteme abordar ese tema. Recordémosle a la gente que no fue la dictadura la que abrió la frontera y metió a 2 millones de personas desde el extranjero, que nada contra los extranjeros, nada, pero que en su alto número sobrecargaron los servicios públicos, liquidaron las postas, porque no eran capaces de tratarlo, que bajaron los sueldos, aumentaron los arriendos. No fue la dictadura la que puso los TAC. No fue la dictadura la que le eliminó, le trasladó las pérdidas de las AFP a los cotizantes. Incluso, si nosotros analizamos la historia, nos vamos a dar cuenta que fueron actores de izquierda los que provocaron esto. Entonces, echarle la culpa es que es la Constitución. No, la Constitución nunca previó, ninguna Constitución puede impedir de que los políticos sean unos crápulas. Ninguna. Claro. Pero echarle la culpa a la Constitución actual de los problemas que hay es como sacársela de taquito en un partido de fútbol. Porque lo que hacen los políticos es decir, si no, la culpa no fue nuestra, es culpa de la Constitución. ¿En serio? ¿Eres corrupto por culpa de la Constitución? ¿Eres un vendido, un mentiroso, un sanguijuela por culpa de la Constitución? ¿Y si cambiamos la Constitución, entonces vaya a ser mejor persona? Es como medio raro, ¿no? Sí, medio raro. Mira, la Constitución es una cuestión mágica. Claro, es como la solución a todos nuestros, es como un tipo de talismán, no sé.
Algo así lo tienen estos tipos y quieren venderle este cuento a la gente. Ahora, abordando el tema, porque quiero dejar bien en claro este tema, ¿por qué es falaz rechazar nuestra Constitución atendiendo a su origen en dictadura? Porque eso es lo que la gente tiene ya metido en su mente, eso es lo que yo se lo he escuchado a senadores, a diputados, se lo he escuchado a la gente común en la comuna, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, cuando uno rechaza a algo o a alguien atendiendo exclusivamente a su origen, eso en la doctrina argumentativa se conoce como falacia genérica. Es como que si alguien me dijera, ¿sabes qué, Kevin? Tú eres de La Pintana, por lo tanto tú no puedes opinar. O tú eres de La Pintana, así que tú eres un ordinario, eres un delincuente. O sea, se me está rechazando no por la veracidad o la falsedad de mis argumentos, sino que se me está rechazando simplemente por mi origen. Eso se conoce como falacia genética. Por lo tanto, desde un punto de vista argumentativo, es totalmente inválido rechazar nuestra Constitución por su origen, porque tenemos que ver su contenido, y eso es precisamente lo que estamos haciendo. Ahora, alguien quizás me dirá, oye, pero hazte cargo de su legitimidad de origen, y me parece bien. A ver, si nosotros analizamos la historia del constitucionalismo, vamos a ver que en gran medida las constituciones surgen en momentos de quiebre institucional, en momentos de ruptura institucional. Claro ejemplo de esto es la Constitución de Estados Unidos, la Constitución alemana, la Constitución francesa, y Chile, mis estimados amigos, no es la excepción, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo superamos este pecado de origen? Bueno, este pecado de origen se supera a través de la reforma constitucional. Y es que nuestra actual Constitución ha pasado por una cantidad tremenda de reformas. Se superó en 1989 ya. Por supuesto. Porque y ahora, en 1989 se pusieron todos de acuerdo, reformaron la Constitución y esa Constitución fue aprobada por 95% de los chilenos. Por supuesto, pero eso no lo dicen estos tipos que están con este cabellito de batalla diciendo que no, la Constitución de la dictadura. O sea, nuestra Constitución ha sido reformada de tal manera de que la Constitución que hoy tenemos en nuestras manos no es la misma que se nos otorgó en el 80. Ahora, en el año 2005 estaba Ricardo Lagos de presidente. Y ustedes saben que Ricardo Lagos era un férreo opositor al gobierno militar. Y sin embargo, él dijo las siguientes palabras. Hoy tenemos una constitución que ya no nos divide. Hoy, 17 de septiembre de 2005, firmamos solemnemente, escuche bien, la Constitución Democrática de Chile. ¿Qué fue lo que pasó este año? Se eliminó la firma de Augusto Pinochet y se estableció la firma de Ricardo Lagos, eliminándose entonces los últimos enclaves de impuestos por Augusto Pinochet y siendo totalmente entonces legítima y reformada nuestra actual Constitución. Por lo tanto, ese argumento que dice que tenemos que rechazar nuestra Constitución atendiendo a su origen está totalmente fuera de lugar y es absolutamente falso. El problema no va por eso, el problema va porque la Constitución contiene principios que no son aquellos que le gustan a la izquierda. Por supuesto. Como son principios que fueron sostenidos y fueron apoyados también por la derecha, o fueron apoyados por Jaime Guzmán, o fueron apoyados por el gobierno militar, por el régimen militar, como quieran llamarlo. Entonces dicen es que todavía desde la dictadura. Si no es una constitución absolutamente de izquierda chavista, van a decir siempre que es una constitución ilegítima. Y esa es la trampa. Esa es la trampa retórica que hay detrás de toda esta porquería. Y la gente se la compra y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Pero nosotros tenemos la tarea de aclarar las cosas, de aclarar los argumentos, de aclarar cómo se está realmente cocinando todo este tongo y aclararle también a la gente de que si en abril o en 2 años más tenemos constitución nueva, su situación va a ser mucho peor que la que tenemos ahora. Va a empeorar, por supuesto va a empeorar. Ahora, no sé si avanzamos a la otra. Avanzamos al último punto porque ya estamos casi al límite de Sí, por supuesto, avancemos. ¿Cuál tienes ahí? A ver. Peligros de la nueva Constitución. Ya. La libertad. Bien. Numeral 6. La libertad de conciencia. Nuestra actual Constitución asegura la libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y ejercicio libre de todos los cultos. Escuche bien. Que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres y al orden público. Esto es lo que establece nuestra Constitución. Sin embargo, mire la pillería, la trampita que pone aquí Michelle Bachelet. Numeral 9. La libertad, y agrega, objeción de conciencia. La manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a lo dispuesto en la ley. Entonces aquí eliminamos entonces esta limitante que era la moral, las buenas costumbres y el orden público, eso lo eliminamos y se establece
que no se opongan solamente a lo dispuesto en la ley. O sea, la apelación a la moral se elimina. Y una ley, señora y señor, se puede establecer por mayoría simple de los diputados presentes en la Cámara, en la Cámara de Diputados o en el Congreso. Eso significa de que una mayoría absolutamente irrelevante puede llegar y venir a restringir la libertad religiosa. Por supuesto. Y aquí quiero dar un ejemplo concreto. Se habla de la objeción de conciencia. A ver, si la ley, por ejemplo, en el caso eventual llegase a establecer aborto libre, ¿ya? Aquí en el numeral 9 nos dice que la libertad y la objeción de conciencia, la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no supongan a lo dispuesto en la ley. ¿Qué es lo que va a pasar con un doctor? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, con un doctor que va a decir, ¿sabes qué? Yo no voy a practicar el aborto por objeción de conciencia. Bueno, en base a esta modificación, esa objeción de conciencia ya no va a estar resguardada por la moral, sino que va a chocar con lo que dice la ley. Y si la ley dice aborto libre, esa objeción de conciencia se va directamente a la basura y esa persona estará obligado a realizar esta obra. De lo contrario, de multa o cárcel. Exacto. Entonces, es una cuestión tremenda. O sea, se va a librar una persecución tremenda con respecto al tema más íntimo de la persona, que es la conciencia. O sea, cuando el Estado ya se mete en tu conciencia, estamos hablando de una cuestión ya que no tiene nombre. Claro. Se elimina la limitante, la moral, las buenas costumbres y el orden público. O sea, lo que están haciendo aquí es eliminar todas las garantías y libertades que nosotros tenemos a nivel normativo para poder, por ejemplo, objetar conciencia, la libertad de la manifestación de nuestras creencias, y se está estableciendo solamente a lo que dice llanamente la ley. Y eso es tremendamente peligroso, como lo acabamos de demostrar. Así que bueno, estas son una de las cosas que yo particularmente estoy mostrando a la iglesia, porque, a ver, en la televisión no le van a decir esto. Los medios de comunicación contemporáneos no le van a decir que, por ejemplo, cuáles son los peligros para lo evangélico, lo que significa una nueva constitución. Y no tan solamente para lo evangélico, sino que también para la sociedad completa. Es nuestro país el que está en un riesgo y está al borde del abismo por estos terroristas y por esta clase política nefasta que hoy día tiene a nuestro país en una situación sumamente crítica. Y nosotros, las personas de valores, las personas de principios, las personas decentes, las personas de trabajo, tenemos el deber y la obligación moral de juntarnos y en abril rechazar absolutamente una nueva constitución. Así que estamos trabajando bastante fuerte en esto. Ahora, si todo sale bien, vamos a iniciar una gira a nivel nacional de Arica a Punta Arenas por Evangélicos por el Rechazo, donde yo voy a estar mostrando todas estas implicancias con respecto a la nueva constitución para que podamos unir a todos los evangélicos de Arica a Punta Arenas y en abril rechazar una nueva constitución. Estimado Johannes, quiero decirte que luego de la publicación y la viralización de mi video, porque además que alguno de los auditores ha visto un video de la declaración pública de Pastor Evangélico de La Pintana, donde nosotros rechazamos una nueva constitución, luego de ese video me han llovido una cantidad de amenazas tremendas, diciéndome una cantidad de insultos de un calibre, bueno, tú te imaginas, y diciendo lo siguiente: les vamos a quemar las iglesias, los vamos a perseguir donde te vamos a golpear, y una serie de amenazas tremendas. Entonces, estamos viendo que estamos frente a una manada de violentistas, de terroristas, que pusieron en jaque al gobierno, que no tiene carácter, que no tiene pantalones para poner orden y resguardar el orden y la seguridad social, y que hoy día nos tiene en una situación bastante crítica. Pero nosotros no nos vamos a dejar intimidar. Nosotros no vamos a ocultar la verdad porque estas personas nos están amenazando. Esto no va a ser así. Nosotros vamos a poner la verdad en alto y vamos a defenderla hasta las últimas consecuencias. Así que este es un llamado a todos los auditores, a todas las personas que aman este país, que tienen sentido común, a que en abril rechacemos rotundamente una nueva constitución. No se dejen intimidar. No se dejen intimidar. Y no es solamente los evangélicos. La gente que cree en la república, la gente que cree en la libertad, conservadores, liberales, sí, laicos y religiosos, chilenos y extranjeros. Todos aquellos que quieren que Chile se mantenga siendo un país libre y soberano y asilo contra la opresión.
Tenemos que tener presente de que la amenaza es mucho más grande de lo que pueden llegar a imaginarse. No por nada tuvieron que retirar la Constitución de Bachelet, porque habría sido un escándalo y no lo habrían podido defender. Pero lo que se viene ahora es la discusión de una nueva Constitución con la molotov al cuello, con la pistola a la cabeza, con la amenaza siempre fácil a abandonar los labios del violentista, amenazas que por lo demás no son veladas, sino que ya son absolutamente abiertas y que cumplen. Porque esas personas que te han amenazado a ti, mi estimado Kevin, aunque les van a ir a quemar las iglesias, etcétera, no están amenazando nada que no estén haciendo ya ahora. Así es. Porque han quemado más de 100 iglesias en los últimos 3 años. Esas son las cifras. La izquierda radical en Chile, la izquierda que quiere una nueva constitución, que habla de libertad, etcétera, le anda quemando las iglesias, los lugares de culto al resto de la gente. Anda quemando nuestras banderas, anda destruyendo nuestros monumentos, y a esa gente le vamos a permitir hacer una nueva constitución para Chile. Yo personalmente rechazo esa posibilidad. Rechazamos rotundamente una nueva constitución. No es posible. No tenemos que permitirlo. Así es. Y nuevamente, damas y caballeros, ayúdennos a compartir el mensaje. Ayúdennos a multiplicar el mensaje. Comenten ustedes también en sus redes. Comentan a través de su grupo de WhatsApp. Nosotros dependemos de ustedes para quebrar el monopolio de la prensa de izquierda establecida, para llevar nuestro mensaje a la mayor cantidad de gente posible. Así es. Ayúdennos. Ustedes son mucho más importantes de lo que pueden llegar a imaginarse en lo que va a ser esta batalla política. Kevin, nuevamente, por tu esfuerzo, por tu tiempo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Si quieres despedirte. Sí, bueno, muchas gracias a ti, Johannes, por darme este lugar para poder exponer estos argumentos y esta información que es imperante que la gente lo sepa. ¿Ya? Porque hoy día se está bombardeando de una manera tremenda y totalmente hegemónica a las personas por las redes sociales, por la televisión, de que es absolutamente necesario cambiar una nueva constitución, cambiar la constitución, y eso es absolutamente falso. En vez de mejorar, el asunto va a empeorar. En vez de tener más libertades, vamos a tener menos libertades. Y en vez de disfrutar de la vida, nuestra vida se va a volver un infierno y una miseria, como ha ocurrido en otros países donde han implementado este tipo de sistemas. O sea, no es una cuestión oculta lo que está pasando. Entonces, bueno, quiero darte las gracias, Johannes, y también decirle a cada una de las personas que están escuchando que compartan este video, que se lo muestren a sus familiares, y en abril todos a votar, todos a rechazar contundentemente, rotundamente, con fuerza, una nueva constitución. Muchas gracias, estimado Johannes. Damas y caballeros, esta ha sido el Nacional Libertario. Que tengan un bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego.